A veces tenemos predicadores en la iglesia local que lo más recomendable es que vayan a estudiar a la universidad evangélica, que se registren en un seminario, en un instituto bíblico, para mejorar esa instrucción que ya ellos tienen. Ni Priscila ni Aquila fueron un obstáculo para que Apolos desarrollara su ministerio. Por el contrario, ellos fueron de mucha ayuda. Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar estudiando la iglesia del Nuevo Testamento. Así dice el Nuevo Testamento, quiere decir que estamos dentro de lo que dice la Biblia y no dentro de ningún libro histórico. Nosotros quedamos en nuestra última ocasión que íbamos a ver al apóstol Pablo en Éfeso. Otra vez Pablo de nuevo en Éfeso, ya Apolo se fue para Corinto y entonces Pablo va a regresar aquí. Todo está en Hechos capítulo 19 y esta primera parte que vamos a ver, yo sí creo que es de mucha importancia, es de capital importancia en la iglesia del Nuevo Testamento y que debe ser defendido en este tiempo de la iglesia del siglo XXI. Es un punto doctrinal que tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo y el bautismo trinitario. Vamos a ir de una vez a Hechos capítulo 19 y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Yo creo que este es un cuadro muy interesante, como le dije al principio, tanto para la iglesia del Nuevo Testamento, de los primeros 100 años del cristianismo, como para la iglesia del día de hoy, del siglo XXI. Pablo, como ya hemos visto, ¿verdad?, en esta secuencia, Pablo salió de Éfeso, se fue para Jerusalén porque él quería pasar allá la fiesta de Pentecostés. Entonces, saliendo Pablo, llegó a Apolos. Ahora Apolo sale para Corinto y Pablo va de regreso a Éfeso. Y entonces en Éfeso él halla a estos ciertos discípulos. La idea de Pablo al hacer esta pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste?, era por la incertidumbre de la espiritualidad de estos ciertos discípulos. Es como que en el día de hoy uno no esté completamente seguro o de la madurez, del crecimiento o de qué es lo que cree alguien y uno le pregunta
¿a qué iglesia usted pertenece? Para uno tener una idea. ¿O de qué denominación es usted? Entonces ya más o menos, dependiendo de lo que estas personas contesten, la incertidumbre se puede desaparecer y uno estar claro. Es un hecho en un genuino creyente que el Espíritu Santo se recibe al momento de creer en Dios. Y para sorpresa de Pablo, estos discípulos fueron sinceros al decirle que ellos ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Imagínense ustedes que en una ocasión en la fiesta de los tabernáculos, como se narra en el Evangelio de Juan en el capítulo 7, el último día de la fiesta, porque al igual que Pentecostés y la Pascua eran 7 días, Jesucristo en los versículos 38 y 39 dijo que los que creen en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender con esto que los creyentes habían de recibir el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos recibir algo, tenerlo y no saber que lo tenemos y no saber cómo se llama. Quiere decir que entre el creyente y el Espíritu Santo hay una relación de mutuo conocimiento. Nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él es el huésped, nosotros somos templo, el Espíritu Santo habita y uno tiene plena conciencia de esto. Entonces ellos dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces cuando uno hace una pequeñita comparación entre estos ciertos discípulos y los que vimos anteriormente de Apolos, que él era un profundo conocedor, pero muy limitado, y dice hasta el bautismo de Juan. Él era fervoroso, él era elocuente, pero cuando Priscila y Aquila le escucharon hablar en la sinagoga, tuvieron que llamarle aparte y exponerle más exactamente el camino del Señor. Y es lo que Pablo está procediendo a hacer aquí con estos hermanos. A mí en lo personal me gustan mucho los capítulos 14 y 15 de la carta a los romanos. Y el capítulo 14 verso 1 y el capítulo 15 verso 1, donde habla del débil en la fe, que uno lo tiene que recibir, pero no para contender. Y Tito capítulo 1 verso 9 dice que nosotros tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para poder convencer a los que contradicen y también enseñar a personas como esta. Pero no es para competir, no es para contender. No es para contender. Entonces Pablo, que es un veterano ya en las lides cristianas, procede a hacer una pregunta teológica muy importante. ¿En qué pues fuisteis bautizados? La pregunta de Pablo va directo al asunto al preguntar ¿en qué nombre fueron bautizados? Asumiendo de una vez que el bautismo de ellos no era trinitario, al no tener idea de la existencia del Espíritu Santo. La iglesia de aquel tiempo, la iglesia del siglo I, más que nosotros mismos, porque muchos de ellos incluso estaban vivos y fueron testigos en el monte Betania cuando Cristo le dio la gran comisión. Básicamente como está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Cuando él dice que hay que hacer discípulos en todas las naciones y hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo pregunta, ¿en qué nombre fueron bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Juan no usaba nombre para bautizar a nadie, sino confesión de sus pecados para perdón de los pecados, vía el arrepentimiento, y entonces él lo podía bautizar como prueba de que ellos habían hecho algo de todo corazón. Y hubo un sector grande que Juan tuvo que decirle, devuélvanse y hagan obras dignas de arrepentimiento para que entonces ustedes sean bautizados. Ellos pensaban que bautizándose iban a evadir el juicio de Dios sobre sus pecados. Mas, sin embargo, no, ellos tenían que reconocer su condición de pecado y también tenían que arrepentirse de sus pecados. Entonces el bautismo, que lo que es un acto de pura obediencia,
básicamente como está narrado en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, que los pecadores, las rameras, los publicanos se llevaron del plan de Dios original, justificaron a Dios y se bautizaron. Pero los religiosos saduceos, fariseos y otros más rechazaron los designios de Dios con respecto a ellos mismos y rechazaron el bautismo de Juan. Entonces, cuando Juan bautiza a una persona, no lo bautizaba en el nombre de Juan el Bautista, tampoco lo bautizó en el nombre de Dios ni en el nombre de Jesús. Era un bautismo que no tenía nombre. Entonces, esto va a ser una pista para Pablo, es saber. No se olviden, hermanos, oyentes, que Apolos había estado allí en Éfeso y Apolo venía con un conocimiento limitado hasta Juan el Bautista. Entonces puede ser que de alguna manera estas personas hayan sido influenciadas en la primera etapa de la vida de Apolos. Entonces Pablo, mire cómo Pablo, que conoce la escritura, conoce la misión de Juan, él dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero diciéndole al pueblo que tenían que creer en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús, que es el Cristo, como muy bien Juan lo presentó, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces uno no se puede quedar limitado hasta Juan, sino que tiene que creer en aquel del cual Juan fue el precursor. Entonces dice que cuando ellos oyeron esto, cuando ellos oyeron la clarificación que le hizo Pablo, y no que Pablo comenzó a hablarle mal, ni a decir qué evangélicos son ustedes, qué cristianos son ustedes, simplemente la palabra de Dios, lo que estaba escrito, él clarificó. Lo mismo que hicieron Priscila y Aquila con Apolos. Exponer el camino del Señor más exactamente. Lo mismo que hizo el doctor Lucas en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1, cuando él dedica el primer tomo a Teófilo, para que conozca a profundidad la verdad en la cual tú has comenzado. Tú has sido instruido. Entonces, cuando ellos escuchan esto, entonces ellos son bautizados en el nombre del Señor. Fueron bautizados en la fórmula que Jesús dijo que había que hacerlo, y no en el nombre singular de Jesús. No fue que Pablo ahora lo bautizó y le digo: yo a ustedes, después de haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, los bautizo en el nombre de Jesús, porque no tiene sentido la pregunta que previamente él les hizo como para ahora bautizarlo en el nombre singular de Jesús, sino que los bautiza en la fórmula que Jesús enseñó básicamente en Mateo 28, versículo 19. Porque en Marcos 16, 15 y 16 solamente dice el que creyere y fuere bautizado. Pero ahí no te da la fórmula, sino que la fórmula aparece en Mateo capítulo 28. Una fórmula que de alguna manera lo vemos en el mismo bautismo de Juan, como está narrado en Mateo capítulo 3 y en el Evangelio de Lucas también. Que el día del bautismo de Jesucristo, quien lo va a bautizar es precisamente Juan. Jesucristo no tiene ningún tipo de pecado, no tiene que confesar nada, sino que él se está sujetando a la obediencia del Padre que quiere que él se bautice. Entonces, cuando Juan lo sumerge en las aguas, que Cristo sube, viene el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se asienta sobre él. Pero también se escucha la voz potente del Padre que le dice a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces nosotros vemos la Santísima Trinidad en operación. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, con dos naturalezas, la humana y la divina. El Espíritu Santo, cuya naturaleza es espíritu, pero en forma de paloma, y la potente voz del Padre, reconociendo a Jesucristo como un hijo obediente. Entonces Pablo los bautiza en el nombre de Jesús, pero no en el nombre singular de Cristo, sino en la fórmula que Jesucristo dijo que había que bautizar a los que creyesen en él.
Y así tenía que ser. Así tenía que ser, porque el mismo Espíritu Santo, hay que tomar esto en cuenta, porque el mismo Espíritu Santo es la persona que convence, es la persona que convence al pecador de su condición de pecado y también de la gracia que se está manifestando para que cambie esa condición. Entonces son bautizados. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo pone las manos sobre ellos como símbolo de la inclusión de estos discípulos a la iglesia corporativa de Jesucristo, no a la iglesia de Éfeso. Porque aunque uno tiene membresía en una iglesia local, nosotros posteriormente o ulteriormente somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Entonces Pablo pone la mano sobre ellos, ¿verdad? Atestiguando lo que ellos han hecho, y de esta manera le da la bienvenida, le da el ingreso, le da la inclusión a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo viene sobre ellos y hablan en lenguas y profetizan como prueba de esa inclusión. Alabado sea el nombre del Señor. El que previamente ellos dijeron que ni siquiera sabía que existía, ahora se tiene que manifestar en su vida, hablando ellos en lenguas conocidas como la que está en Hechos capítulo 2, no lenguaraje ni cosa de esa. Y entonces profetizando, y usted sabe que la iglesia lo que profetiza son las escrituras, verdades que ya están en la palabra del Señor como prueba de esa inclusión. Primero Pablo pone la mano sobre ellos como la recepción, dándole la bienvenida al cuerpo de Cristo formalmente. Entonces, detrás de esa bienvenida, el Espíritu Santo se manifiesta para que haya una relación personal, como es una relación personal entre nosotros y el Espíritu Santo, como está bien escrito en Romanos capítulo 8. Cuando se habla de los que son guiados por el Espíritu y los que son guiados por la carne. Los que son guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Y esto no es al azar. Esto es que uno está plenamente consciente de que eso es así. Entonces la iglesia tiene que defender el bautismo trinitario. Y no es un bautismo que ulteriormente te salva, sino que el bautismo es una prueba de obediencia, porque el que salva es el Señor Jesucristo. Estas personas eran 12 y parece que eran 12 varones. Dice que eran 12 hombres y yo entiendo que eran, ¿verdad?, hombres varones. Entonces Pablo entra a la sinagoga y habla con denuedo, sin presión, sin temor, por 3 meses. Entonces Pablo está en lo mismo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. No se olviden, hermanos, que lo que dice Lucas en Hechos capítulo 1 es que Cristo duró 40 días después de la resurrección hablándole a sus discípulos del reino de Dios, de lo que es el señorío de Dios en la vida nuestra, lo que es la responsabilidad de Dios cuando uno entra a ese señorío. El mismo que Jesucristo invitó a Nicodemo en Juan capítulo 3 para que nazca de nuevo y entre a ese reino. Ya dentro del reino, entonces Dios asume toda la responsabilidad por nosotros. Entonces, por 3 meses Pablo estuvo probando por las Escrituras del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías, y hablando del señorío de Dios sobre los creyentes, que para nosotros sería un bienestar espiritual que se traduce en un bienestar físico cuando vivimos bajo el señorío de Dios. Mira, 3 meses consecutivos trabajando allí. Pero ¿qué pasa? Hay una reacción, como ya la vimos en diferentes lugares, en Tesalónica, en Berea, en Filipos, en Atenas, en el mismo Corinto, en el mismo Éfeso, en la primera oportunidad cuando Pablo estuvo allí, endureciéndose alguno y no creyendo, incluso maldiciendo el camino. Ustedes saben que el término el camino o el nombre era la manera mediante las cuales
eran las maneras mediante las cuales se identificaban a los cristianos, los del camino o los del nombre, hasta que en Antioquía de Siria se le llamó a los seguidores de Cristo cristianos por primera vez. Pero en lo que el nombre se va desarrollando, todavía habían regiones que los judíos no cristianos le llamaban los del camino o los del nombre. Entonces estas personas reaccionan. ¿Qué hace Pablo? Aparta a los discípulos, separa a los que ya son creyentes, probablemente los 12 hombres que encontró, más personas que han creído en Jesucristo, y lo lleva a un espacio físico de un señor llamado Tirano, una escuela. Entonces allí sigue con ellos enseñándole. Pablo sale de la sinagoga, se instala en la escuela de Tirano con aquellos discípulos que habían creído, ya que los judíos, como sabemos, lamentablemente otro sector, endurece intencionalmente el corazón, se cierran la puerta intencionalmente, maldiciendo una cosa tan buena como es el Evangelio. Entonces podemos ver que este es uno de los lugares donde Pablo pernocta por mayor periodo de tiempo, porque el verso 10 está diciendo que así continuó por espacio de 2 años en la escuela de Tirano, educando, enseñando la palabra del Señor a los nuevos creyentes. Quiere decir que es una misión de extraordinario valor al predicar el Evangelio en toda Asia Menor, que equivale a la moderna Turquía de este tiempo, donde judíos y gentiles escucharon el mensaje de Jesucristo. Yo no sé si esta es una hipérbole, así como aparece en el Evangelio de Juan, acerca de los libros que si se escribieran no cabrían en el mundo entero, de tanto que fueron para escribir las cosas que Jesús hizo. Pero aquí dice todos los habitantes, todos los que habitaban en Asia Menor, en Asia, en Turquía, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Si fue uno a uno, uno por uno, de tal manera que ninguno de ellos se quedó sin oír la palabra del Señor, estamos entonces delante de una gran misión, de una gran tarea que la iglesia del día de hoy debería emular también. Extraordinario el trabajo del apóstol Pablo. Ahora noten que nosotros nos detenemos aquí en estos primeros 10 versículos para en la próxima ocasión hablar de milagros extraordinarios que hacía Dios a través del apóstol Pablo. Y vamos entonces a ver que los milagros no lo hacemos nosotros, los agentes de Dios. Los milagros los hace Dios a través de sus agentes. Por lo tanto, la persona que tiene que ser promovida como la fuente, como dice Job capítulo 5, es Dios y no nosotros. Pero eso lo vamos a ver en la próxima ocasión con el favor de Dios. Milagros que anteriormente nunca habíamos visto en ningún pasaje de las Escrituras. Porque nuestro Dios es un Dios innovador y creativo. Pero por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, dándole las gracias a Dios y yo personalmente a cada uno de ustedes por la atención prestada. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.